Muy buenas noches, queridos hermanos, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora que sintonicen el programa, ¿verdad? A la hora que se conecten. Gracias a Dios por estar aquí reunidos. Gracias a nuestro querido hermano Néstor. Nuestra hermana Julita aún no ha llegado. Y bien, Karina la vamos a extrañar hoy día. Tenía un asunto familiar que atender, pero igual estamos aquí con el mismo entusiasmo, las mismas ganas y la misma alegría de siempre. Entonces le damos la bienvenida a este subprograma Fe Católica, aquí en Radio Fides Online. Pero bien, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar del ecumenismo. Pero antes de empezar, nos ponemos en presencia del Señor para que Él nos guíe, nos ilumine y nos dé las luces necesarias para tratar este tema, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos con rectitud y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bien, mis queridos hermanos, déjenme preparar aquí. Voy a poner mi cronómetro, ¿cierto? Para ir controlando el tiempo. Después, si nos pasamos de la hora, nos van a poner una multa. Bueno, no creo que sea así, pero para un mejor control del tiempo. Ok, como decía, vamos a hablar del ecumenismo, ¿verdad? Empezamos viendo lo que pasó con la división. Realmente fue un escándalo la división de la iglesia. Ya vimos en las charlas anteriores el separatismo, la fracción que se dio a raíz de Martín Lutero, ¿verdad? Pero bien, eso fue tremendo ese momento, pero pasado un poco los años, como que algo se fue calmando el asunto, ¿no? Y por lo menos las pasiones bajaron un poco el nivel. Y todos los cristianos, todos los católicos, ortodoxos y protestantes empezaron en cierta forma a tomar un poco de conciencia del grave escándalo que significó todo esto de la división. Todos empezaron a meditar y veíamos la semana pasada justamente, ¿no? Reflexiones de líderes separatistas, protestantes, donde se lamentaban tristemente de la separación de la que ellos mismos fueron causantes, ¿no? Llegando a decir que si hubiéramos sabido que tan grande iba a ser el daño para la iglesia, pues posiblemente hubiéramos tomado otro camino. Pero bien, ya era tarde y las cosas se dieron y así fue como sucedió, ¿no? Entonces, donde este escándalo realmente se hizo más notorio, más patente, fue a nivel de las misiones. Y era de esperarse, ¿no? Porque imagínate, Néstor, ¿no? O sea, vamos los católicos a predicar. Viene un protestante, viene un ortodoxo, viene un anglicano, qué sé yo, ¿no? Empiezan a predicar y cada uno, pues, aunque hablamos de Dios, hablamos de Cristo, pero tenían un enfoque diferente, ¿no? Se notaban esas diferencias de doctrina. Entonces, era muy fácil, pues, que las personas que escuchaban, que recibían el mensaje, se pusieran en guardia, como decir, bueno, ¿qué pasa, mis hermanos? Uno me predica una cosa, el otro me predica otra, y bueno, yo creo que si vamos a hablar de Cristo, pónganse de acuerdo. Era lo más lógico que podía decir las personas al escuchar el mensaje, ¿no? Pónganse de acuerdo entre ustedes, ¿no? Y eso tiene mucha relación, mucho que ver con aquella cita de Juan 17:21, ¿no? Aquella cita que dice, que todos sean una sola cosa, palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que todos sean una sola cosa para que el mundo crea que tú me has enviado. Es decir, ya Jesucristo estaba indicando ahí que para que la iglesia realmente dé testimonio, tenía que estar unida, ¿verdad?
O sea, tenía que haber ese símbolo, esa señal de unidad de la iglesia. No podía haber un Cristo por un lado, otro Cristo por otro lado, una doctrina por aquí, otra por allá. Eso era lógico, ¿no? Entonces, y ahí nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que todos sean una sola cosa. Entonces, una iglesia, un cuerpo de Cristo con muchos miembros, pero al fin y al cabo, una sola cosa. Y bien, qué bueno que ya nuestra hermana Julita se va uniendo a la charla, ¿verdad? Bienvenida, hermana Julita, ya estamos en la mitad del programa. Bueno, no tanto así, recién empezamos. Vamos a hablar ahora del tema de la conversión de los anglicanos. Es un tema súper interesante, ¿no? En realidad es un hecho que las sectas que surgieron en los primeros siglos de la iglesia pronto desaparecieron, ¿no? En el siglo primero, segundo, tercero, cuarto, de ahí para allá, ¿no? Antes de la Edad Media, surgieron muchos movimientos herejes, básicamente, ¿no? Muchos movimientos, sectas realmente, ¿no? Que predicaban muchas herejías. Y estas en realidad duraron muy poco, pronto desaparecieron, tal cual como ramas cortadas del árbol, que se secan y mueren. Fue precisamente esta constatación que llevó entre los años 1841 y 1846 a 60 ministros anglicanos, 60 ministros anglicanos que regresaron a la Iglesia Católica, producto de esa reflexión, ¿no? De gente que se dedicó a estudiar un poco más sobre el tema de la Iglesia y qué es lo que había pasado, la verdadera doctrina, y reflexionaron y se dieron cuenta de que estaban apartados y que la mejor decisión era regresar a la Iglesia, ¿no? Y es justamente lo que ocurrió a buena hora entre los años 1840 y 1846. 60 ministros anglicanos. Y ellos justamente, ¿no?, estaban estudiando, como digo, los documentos de la Iglesia y se dieron cuenta con el estudio profundo, igual como sigue sucediendo ahora. Tenemos tantos hermanos protestantes que regresaron a la Iglesia, pero producto del estudio, no del fanatismo. No, un estudio serio, una preparación correcta, se dieron cuenta de la realidad, la verdadera doctrina. Y bueno, llegaron a una conclusión que para nosotros ahora es tan lógica, ¿no? La conclusión era de el único camino que quedaba, regresar a la Iglesia Católica. Poco después, más o menos por el año 1847, hubo un investigador y pastor anglicano muy famoso en su época, John Henry Newman, ¿no? Nació en el año 1800, murió ahí por el 1890. También se convirtió al catolicismo. Fue uno de los primeros realmente, ¿no? Y él, junto con 22 ministros y 11 profesores de universidades. Y miren de qué universidades vamos a hablar. De las universidades de Oxford y la Universidad de Cambridge. Dos de las más renombradas universidades del mundo, ¿no? Eso nos da una explicación, una idea tan clara de que quienes regresaron a la Iglesia no fueron simplemente fanáticos o noveleros, fueron gente súper preparada, fueron 22 pastores y 11 profesores, ¿verdad?, de las iglesias que acabamos de mencionar. Y poco después, allá por el año 1847, le tocó el turno a un investigador y pastor anglicano, ¿no? Y bueno, y así por el estilo vinieron un gran escritor inglés. Fue el padre S.W. Faber. Él era un sacerdote, anglicano, correcto, ¿no? Y después vino
Henry Edward Manning, allá entre los años 1808 y 1892. Él era arzobispo de Westminster. Westminster era una de las zonas más importantes del Reino Unido, ¿no? Y justo ocurrió que se convirtió, regresó a la iglesia a raíz de la muerte de su esposa. Regresó al catolicismo y se hizo sacerdote católico y llegó a ser inclusive cardenal, tal y cual como lo fue John Henry Newman, de quien hablamos hace un momento, ¿no? Y este flujo, esta corriente de ministros anglicanos, ¿no?, hacia la Iglesia Católica, realmente nunca se interrumpió, siguió con el tiempo. Y se calcula que desde la muerte de John Henry Newman hasta 1935 regresaron a la Iglesia Católica cerca de 900 eclesiásticos. Ni siquiera estamos hablando de 900 personas comunes y corrientes, personas de a pie como nosotros, ¿verdad? Fieles miembros de la iglesia. No, estamos hablando de ministros, es como decir sacerdotes, ¿verdad? Anglicanos. Ellos son los que regresaron a la Iglesia Católica. 900. Y de ahí para acá se calcula que durante mucho tiempo llegaron a convertirse o a regresar a la iglesia cerca de 12,000 anglicanos por año. Eso es una muestra clara de que con un estudio serio sí nos podemos dar cuenta de cuál es la verdad, cuál es la verdadera iglesia, cuál es la verdadera doctrina, y no como noveleros andar corriendo de aquí para allá porque nos dejamos confundir con 2 o 3 citas que nos recitan de memoria y bueno, y nos llevan para otro lado, ¿no? Bien. Julita, me encantaría escuchar qué nos puedes comentar respecto al movimiento ecuménico, ¿no? Es este movimiento que trata o ha tratado de reunir nuevamente pues al cristianismo. Conversanos un poquito de eso. Claro, claro que sí, hermanito Ángel, buenas noches, hermanos. Bueno, pues en realidad este ecumenismo eh, es un movimiento que surge por la gracia del Espíritu Santo. O sea, no es simplemente obra del ser humano. En realidad esto surge por obra y gracia del Espíritu Santo para restablecer la unidad de todos los cristianos. Pues ya que en este encuentro participan sí, personas o congregaciones que invocan al Dios uno y trino. No son cualquier organización religiosa, sino pues que este ecumenismo lo conforman las organizaciones religiosas que en primer lugar invocan al Dios uno y trino, ¿sí? Y sobre todo que confiesan que Jesús es el Señor y Salvador. O sea, ellos aceptan, ¿sí?, que Jesús es nuestro Salvador. Y bueno, en realidad, pues, casi todos los que conforman este ecumenismo, lo que nos mueve y lo que se aspira de una manera u otra es esta iglesia de Dios, única y visible, lo que Dios quiso, lo que Dios dijo desde el comienzo, ¿sí?, que seamos uno, como tú y yo somos uno, Padre, le dijo Jesús. Entonces vemos que este congreso misionero de Edimburgo fue donde comenzó todo este movimiento ecuménico en 1910, ¿sí?, que precisamente surgió en un ambiente protestante y en un contexto misionero por la necesidad, o sea, esto surge en base a una necesidad de prestar un frente unido a los países paganos, a los países que todavía desconocían la existencia de Dios. ¿Y qué vamos a darnos cuenta? Que en esto hay 3 grandes figuras, 3 personajes que pusieron las bases del ecumenismo, ¿sí?,
protestante. Y fueron, el primero, Carlos Brent. ¿Quién fue este honorable caballero? Era episcopaliano, ¿sí? Este señor de origen canadiense, ya tenía experiencia misionera, puesto que él misionaba en las Filipinas. Y en 1927 reunió en Lausana, Suiza, ¿sí?, una conferencia que dio origen a un movimiento que se llamó Fe y Constitución. Su objetivo era unificar la doctrina a través del diálogo entre los representantes de distintas iglesias, ¿sí? Entonces tenemos a Carlos Brent. Luego tenemos a Nathan Soidelbron. Este Nathan era obispo luterano, ¿sí? Él pues era de Uslapa, Suecia. Veamos, Carlos Brent pues era de Suiza. Ahora Nathan Soidelbron es de Suecia. Trató de enfocar la unidad de los cristianos bajo el aspecto práctico y no doctrinal, ¿sí? Puesto que la teología, según él, divide, pero la acción unifica, ¿ya? Entonces, bajo estos dos aspectos, que él no quería división, sino que quería unidad, busca la colaboración en actividades prácticas como camino para llegar a esa unidad que él pretendía. En el Congreso de Estocolmo, en 1925, fundó un movimiento que se llamó Vida y Acción, ¿sí?, que lo marca como pionero ecuménico y buscador de la paz, ¿sí? Luego tenemos a Juan Mott. Este fue un metodista enamorado del ecumenismo. Él soñaba con el ecumenismo porque para él el ecumenismo era la unión, la unidad, ¿sí?, de todos, tal cual Cristo lo quería. Su lema fue: mediante la acción unida de todos, demos muestra de que el ecumenismo es una realidad, dejando a la providencia, ¿sí?, manifestarnos el camino a seguir. Y en 1946, ¿sí?, este honorable caballero, Juan Mott, recibe el Premio Nobel de la Paz. Y fue precisamente por esta razón, por su trabajo en establecer y consolidar los puentes entre las organizaciones estudiantiles cristianas internacionales, ¿sí?, para proyectar la paz, lo que le lleva a que le otorguen el Premio Nobel de la Paz. Y él fue también, Mott fue presidente vitalicio del Consejo Ecuménico, ¿ya? Él fue presidente vitalicio hasta en la época, pues hasta el momento de su muerte, ¿ya? Él pues se mantuvo toda su vida como presidente vitalicio. Y un año antes de su muerte recibe el Premio Nobel de la Paz, ¿sí? Entonces, en realidad, pues vemos que el movimiento ecuménico nace es del lado protestante, ¿sí? Pero nosotros debemos de tener muy en claro que para poder realmente ser ecuménicos tenemos que tener una afinidad en nuestra fe, en nuestra creencia. Creer en el Dios trino y uno y creer en que Cristo Jesús es nuestro Redentor. O sea, ser cristiano. Entonces, eso es lo que yo podría contarte ahorita, pues, sobre lo que
es el ecumenismo y cómo nace y cómo se da. Muy bien, Julita, en realidad súper interesante lo que nos acaba de comentar estos tres personajes, ¿no? Carlos Bren, Nathan Solderblom y Juan Mott. Por lo que veo, pues ellos trabajaron muy fuerte y dejaron sentado bases importantes para el ecumenismo, ¿no? Yo personalmente pienso que es un tema un poquito complicado llevarlo a la práctica. Tal vez ahí, por eso me suena interesante, tal vez la postura o la propuesta de Nathan Solderblom de hablar a partir de la acción, ¿no? Y dejar que, pues, que sea la providencia la que vaya marcando el camino para ponernos de acuerdo en la doctrina, ¿no? Pero sí, definitivamente no, hay que tener muy en claro, pues, que no se puede hablar de ecumenismo con cualquiera, ¿no? Hay que tener principios básicos que deben ser comunes a todos y de ahí, pues, partimos, ¿no? Entonces, no puedo hablar yo de ecumenismo con alguien que, bueno, ya sabemos qué grupos son, por ejemplo, que no están de acuerdo en que Jesucristo es Dios, ¿no? Entonces, eso, o que no creen en la Santísima Trinidad, o sea, que son cosas básicas, ¿no? Y como bien dijiste tú, bueno, a partir de ahí podemos sentarnos a conversar. Si no hay esos puntos básicos, pues difícilmente, ¿no? Bien, vamos a hacer lo siguiente, como ya vamos a cumplir un tercio de la programación, es que ha estado tan interesante. Yo pensé que iba a irse más rápido el tiempo, pero no, a buena hora, a buena hora. Entonces vamos a hacer una breve pausa y regresamos en un par de minutos luego de escuchar a la hermana Claudia. Hermanos todos reunidos, vamos a reflexionar. El problema protestante está destruyendo la paz. Hermanos todos reunidos, vamos a reflexionar. El problema protestante está destruyendo la paz. Estos protestantes andan de distinta agrupación, conquistando a nuestra gente, sembrando la confusión. Estos protestantes andan de distinta agrupación, conquistando a nuestra gente, sembrando la confusión. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Hay una sola iglesia y es la que Cristo fundó, y del apóstol San Pedro y a él se le encomendó. Hay una sola iglesia y es la que Cristo fundó, y del apóstol San Pedro y a él se le encomendó. Las sectas que nos invaden solo quieren engañar, y si tú no te preparas a sus redes vas a dar. Las sectas que nos invaden solo quieren engañar, y si tú no te preparas a sus redes vas a dar. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Excelente música, mis queridos hermanos. Un aplauso para la hermana Claudia. Y bien, seguimos con Néstor ahora. Por favor, Néstor, ¿qué nos puedes conversar respecto a un tema muy interesante? Hablar del Consejo Ecuménico de las Iglesias. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata, mi querido Nelson? ¿Y cómo están? Buenas noches, queridos hermanos. Bueno, este es un tema
un poquito, no de tan antiguo, sino que siempre ha sido partícipe en las iglesias protestantes, ¿no? Entonces, este Consejo Ecuménico de las Iglesias nace el 23 de agosto de 1948 en la Asamblea de Ámsterdam, Holanda. Aquí participaron 147 iglesias protestantes y algunas ortodoxas. Su sede está en Ginebra, Suiza. Ellos se reúnen cada 6 años. Tienen un presidente vitalicio y 6 presidentes efectivos, que le llaman ellos. No es una super iglesia, ni tampoco representan a la Iglesia Universal. Lo que buscan es ser un órgano de unidad, ¿no? Aquellos que quisieran ingresar, ¿verdad? En ellos, o sea, en este consejo ecuménico de iglesias, de las iglesias, tienen que aceptar a Cristo como Dios y Salvador. No se exige así creer en la Trinidad. Este consejo ecuménico se divide en 2 sectores. Uno se llama Fe y Constitución, que se dedica al estudio teológico y representa el ala conservadora del consejo. Como que un poquito como político también. El otro lado, o el otro sector, se llama Vida y Acción. Se dedican a las misiones, a las propagandas, a las iniciativas a favor de la juventud, a los derechos humanos, ¿verdad? Esta parte o este sector representa el ala liberal. Para esta ala cualquier teología es buena, si se acerca a Cristo. O sea, a cualquier otra denominación la aceptan, siempre y cuando se acerque a Cristo. Y la acción de ellos es el camino hacia la unidad. Bueno, hasta aquí lo que es el Consejo Económico de la Iglesia. Ahora me toca compartirles acerca del ecumenismo católico. Bueno, la separación de los ortodoxos, de la Iglesia Católica, los anglicanos, los protestantes, siempre ha sido una herida profunda infligida a la Iglesia de Cristo. Bueno, desde las otras intervenciones que hemos tenido, hemos hablado del desgarramiento del cuerpo de Cristo. ¿No? Entonces, más o menos, ¿cuándo se inicia esto de ecumenismo católico? Tenemos en primer lugar el diálogo de Malinas, que fue en 1925. Este diálogo lo inició un cardenal, se llama Mercier, cardenal Mercier, y los anglicanos. Fue el primer acercamiento que tuvieron, fue el primer diálogo oficial, y sirvió para despertar, ¿verdad?, en los católicos el interés por practicar la unidad de los cristianos. Fue la primera iniciativa en cuanto a ecumenismo católico. Luego viene una santa, ¿verdad? O sea, eso fue en 1930, ¿verdad? Con el padre José Metzger. Fundó la asociación Una Santac, ¿verdad? Que servía para fomentar el ecumenismo. También tenemos el Octavario por la Unión de los Cristianos. Octavario, fundada por Paul Watson, un protestante convertido al catolicismo. ¿En qué consiste el Octavario por la Unión de los Cristianos? Que consiste en dedicar cada año 8 días de oraciones y estudios. Actualmente goza de una acogida impresionante a nivel mundial. Sí, perdona que te interrumpa, Nelson. Sí, me llamó la atención cuando estaba revisando el tema, porque de todos los anteriores, como que fue el primero que propone la oración, y la oración fuerte, como un método de reunir a los cristianos. Eso me pareció fabuloso, fabuloso. Y tal vez por eso, pues, la popularidad y la forma como ha ido creciendo, ¿no? Sí, sí, excelente. Continúa, discúlpame la interrupción. Sí, así es. También les voy a hablar un poquito del... seguimos con el ecumenismo católico, ¿verdad?
Otro organismo que nació del ecumenismo católico fue el Secretariado para la Unión de los Cristianos. Este fue fundado por el Papa Juan XVIII, bajo la presidencia del cardenal Agustín Bea. Es un organismo católico por excelencia. También tenemos... Juan sí. 23, Néstor. Perdón. Juan 23 fue. Ok. Sí, Juan 23. Sí, Juan 23, me equivoqué, perdón. También tenemos el decreto conciliar sobre el ecumenismo. Bueno, este fue promulgado por el Papa Paulo VI el 21 de noviembre de 1964. Presenta las bases doctrinales y las líneas de acción práctica del ecumenismo católico, dado en la celebración del Concilio Ecuménico Vaticano II. También tenemos... aquí les quisiera un poquito hablar en qué consiste el movimiento ecuménico, pues, ¿no? Según el Concilio del Vaticano II, por movimiento económico ecuménico se entiende el conjunto de actividades y de empresas que conforme a las distintas necesidades de la Iglesia y a las circunstancias de los tiempos, se suscitan y se ordenan a favorecer la unidad de los cristianos. O sea, a unirse en algún evento, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hay tantas sectas, tantos protestantes, ¿verdad? Se unen para hacer un diálogo, ¿verdad? Por ejemplo, o a lo mejor hay un hecho desafortunado, ¿verdad? Entonces se unen en un evento para formar ese diálogo. ¿Qué clase de actividades son las que hace el ecumenismo? En primer lugar, ¿cómo inicia esto? ¿Cómo inicia el ecumenismo? ¿Cómo inicia el diálogo? En primer lugar, se hace el intento, o todos los intentos, por eliminar palabras, juicios y actos que no sean conformes. O sea, se inicia un diálogo, ¿verdad? Pero un diálogo que sea recíproco, sin insultos, sin palabras groseras, ¿verdad? Sin acciones o gestos o ademanes que de alguna manera produzcan alguna clase de insulto, ¿ya? Por eso es que no sean conformes, según la justicia y la verdad. O sea, se inicia un diálogo, ¿verdad? Con mucho respeto y buscando siempre la justicia y la verdad, a la condición de los hermanos separados. O sea, ellos tienen que tener la condición de iniciar ese diálogo, o sea, de que estén abiertos al diálogo. No se puede iniciar un diálogo ecuménico si los otros protestantes no están con la actitud de querer participar. Y ya que, por lo tanto, pueden hacer más difíciles las mutuas relaciones en ellos. En segundo lugar, el diálogo que se va a entablar, ¿verdad? Debe ser entre personas preparadas, ¿no? Según el Concilio Vaticano, dice entre peritos y técnicos, ¿ya? En peritos y técnicos, o sea, tienen que ser personas que han estudiado la Biblia, por ejemplo, apóstoles de la palabra, algún sacerdote, algún obispo, que sepa sobre esta clase de diálogo. En reuniones, dice, en reuniones, o sea, tiene que ser una reunión que no tiene que ser masiva, pero en reuniones que haya muchas personas, ¿verdad? De cristianos de las diversas iglesias o comunidades, no solamente católicos, tienen que haber de alguna denominación, o sea, protestantes y católicos, o sectarios y católicos, ¿no? Sectarios me refiero a mormones, testigos de Jehová, y celebradas con espíritu religioso. Celebradas con espíritu religioso. O sea, se va a encaminar, ¿verdad? Invocando al Espíritu Santo. ¿Y para qué? Para que invoque, para que muestre el camino hacia la verdad. Este diálogo expone cada uno por su parte,
O sea, cada uno, tanto un representante del católico, un representante del protestante, expone su parte. A toda profundidad, la doctrina. O sea, cada uno expone su doctrina. Se le puede dar un tiempo, ¿verdad? Para cada tema, se puede tener unos 40 minutos, media hora, una hora. Tenemos el ejemplo del padre Luis Toro, ¿verdad? Que él en cada tema dice, bueno, ¿usted qué quiere, cuánto tiempo quiere hablar? 40 minutos, una hora, dígame, y entonces lo deja hablar una hora y él también después otra hora, así, en diferentes temas. Dice, de su comunión, ¿no? Presentado claramente los caracteres de la misma para que todos adquieran un conocimiento más auténtico. O sea, todo lo que se va a presentar, todo tiene que ser aclarado. ¿Para qué? Para que los que están oyendo, el pueblo, todos tengan un conocimiento más auténtico y un aprecio más justo de la doctrina y de la vida de cada comunión. Bueno, y en tercer lugar, las diversas comuniones consiguen una más amplia colaboración de todas las obligaciones exigidas. Sí, de todas las obligaciones exigidas por toda conciencia cristiana en orden al bien común, en cuanto es posible. O sea, le vuelvo a repetir, todas las personas deben estar, ¿verdad?, reunidas, ¿verdad? Y si es posible, dice aquí, si es posible, en cuanto sea posible, participar en una oración unánime, que haya una oración para todos. Y finalmente, examinar su fidelidad a la voluntad de Cristo con relación a la iglesia y, como es debido, emprenden animosos la obra de renovación y de reforma. O sea, ya una vez que se haya expuesto todo, ¿verdad?, entonces la persona, católico o protestante, ya tiene ese emprendimiento, ¿verdad?, esa animosidad de ser renovado y de una reforma. Todo esto realizado de una manera prudente y paciente por los fieles de la Iglesia Católica, bajo la vigilancia de los pastores. Conducen al bien de la equidad y de la verdad, y de la concordia, y de la colaboración, del amor fraterno y de la unión. Todo es fraternidad, porque todos somos hermanos. Para que poco a poco, por esta vía, superado todos los obstáculos que impiden la perfecta comunión eclesiástica, o sea, todos reunidos, ¿verdad?, todos los cristianos que se congreguen en una celebración de la Eucaristía. O sea, ¿a qué nos lleva el diálogo ecuménico? A que una vez convencido el protestante, el católico que a lo mejor no está firme en su fe, se convenza de lo que se ha expuesto, de que la iglesia de Cristo, la verdad de Cristo, la tiene la iglesia católica, se unan en la celebración de la Eucaristía, en orden a la unidad de la una y única iglesia, a la unidad de Cristo, que Cristo dio a su iglesia desde un principio y que creemos subsiste indefectible en la iglesia católica de los siglos. Ese es el fin ecuménico católico. Por eso, pues, el ejemplo más palpable que tenemos a nivel mundial, el Papa Francisco mandó 10,000 sacerdotes al mundo a predicar la palabra, a formar estas participaciones ecuménicas. Un ejemplo de ello tenemos aquí en Sudamérica, es el padre Luis Toro, que inclusive ha ido a Estados Unidos. Entonces, eso es el fin del ecumenismo católico. Creo que aunque aquí personalmente, y aquí es mi opinión muy personal, sí, yo pienso que si muchas cosas andan, diría, patas arriba en algunos aspectos, ¿no? Porque como bien lo veíamos antes, tienen que haber bases fundamentales sobre las cuales se puede hablar de un ecumenismo, se puede edificar un ecumenismo. Pero hay cosas con las que yo no estaré de acuerdo nunca, ¿no? Ya lo digo aquí bajo mi propia responsabilidad y bajo mi criterio estrictamente personal, ¿no? Como por ejemplo, pensar que es ecumenismo permitir que se hagan ritos a la Pachamama,
a costa de un ecumenismo, definitivamente creo que no anda muy bien el asunto, ¿no? Permitir que se hagan en iglesias católicas por obispos, en este caso sobre todo alemanes, matrimonios de homosexuales, ¿verdad? Y se presten los templos para conciertos diabólicos a costa de recibir dinero para financiar las parroquias. Me parece que estamos hablando de otras cosas, ¿no? Definitivamente. Claro, Y hay yo pienso, muchísimo. claro, yo pienso que a lo mejor como el ecumenismo se empezó desde el ala protestante, ¿verdad? Ellos a estas alturas a lo mejor se sienten con algún tipo de primacía o de derecho, ¿verdad? En exigir un ecumenismo totalitario, se le podría decir, ¿no? Porque si bien es cierto, las tradiciones son a veces las que no ayudan a fomentar el catolicismo. Las tradiciones como la que tú nombraste, la Pachamama y otras más. Entonces eso ayuda a retrasar el catolicismo. Y muchas veces se deja eso, ¿verdad? Se deja eso en un pueblo, en una ciudad, que siga creyendo en esas tradiciones primitivas y no le ayuden a encontrar la verdadera fe en Cristo. A lo mejor, sí, a lo mejor ya le digo, puede ser que alguien del protestantismo se sienta, ¿verdad? Con algo ya te digo, de animosidad, de querer incentivar estos matrimonios gay que están promocionando en algunos países. Pero el ecumenismo católico, el único fin que tiene es llegar a la Eucaristía, donde se reconoce el cuerpo de Cristo, del Dios vivo, ¿verdad? Que es la Iglesia Católica que mantiene la verdad de Jesucristo como el Dios vivo. Ese es el fin del ecumenismo católico. Otra clase de ecumenismo no lo podemos aceptar porque no es católico. Así es, de acuerdo. Bien, antes del siguiente corte, voy a hablar brevemente un par de temitas más, otros aspectos que tienen que ver con el ecumenismo, ¿no? Dentro de las acciones, otras acciones que se han tomado, por ejemplo, está la formación de la asociación Ut Unum Sin, que es la asociación Ut Unum Sin. Eso es básicamente traducido al español, significa que sea una sola cosa, ¿no? Lo que decíamos al comienzo del programa, basado en la cita de Juan 17:21, que todos sean una sola cosa. Es una asociación fundada por la Sagrada Congregación del Concilio y la finalidad pues, es promover la unidad de todos los cristianos en la única Iglesia de Cristo, ¿no? Y de ahí pues ya tú mencionaste algo y ya vimos también, mencionamos hace poco, que se dieron pues encuentros de los papas, ¿no? Y entre ellos está pues en el año 1960 fue el doctor Fisher, un arzobispo anglicano de Canterbury, que él fue el primer obispo en visitar al Papa, en este caso al Papa Juan XXIII. Y en el año 1962 lo hizo el presbítero anglicano también, el doctor Craig. En 1963, Paulo VI se encuentra con el patriarca ortodoxo Atenágoras, y bueno, esto ya se ha venido dando, ya lo hizo Juan Pablo II, lo hizo, yo no sé si también Benedicto y ahora Papa Francisco, ¿no? Los encuentros con los ortodoxos. Bueno, y el Papa Francisco, sí, de hecho, se ha reunido también con los luteranos, ha celebrado, no me atrevería yo a decirle Eucaristía,
ha celebrado este culto en un momento dado. Y ahí, por ejemplo, hay cosas que ahí personalmente, por ejemplo, a mí me llaman la atención, por no decir otra cosa, ¿no? Por ejemplo, que se ponga de por medio un monumento a Martín Lutero y prácticamente se lo declare héroe. O sea, son cosas que yo no estaría de acuerdo nunca, ¿no? Entonces, pero son cosas que se dan. Dios quiera pues que el Espíritu Santo ilumine a toda la iglesia y lleve a nuestros pastores a dar pasos correctos, ¿no? Que no por querer abrazar a todo el mundo, pues abrazamos también ideas paganas o abrazamos la ruptura del protestantismo, ¿no? Pienso que hay que tomar con pinzas y andar, dar los pasos correctos, ¿no? Y de ahí pues también se dieron encuentros de oración. De hecho, en Taizé, Francia, el hermano protestante Roger Schulz dirige una comunidad de oración internacional, interdenominacional, es decir, muchas creencias religiosas unidas en momentos de oración, ¿no? Y de vez en cuando organiza ciertos encuentros de oración, de reflexión, con la participación de anglicanos, protestantes, ortodoxos y católicos, básicamente, ¿no? Entonces, buscando pues la unión de la cristiandad del mundo entero, ¿no? Otra acción que se dio fue la promulgación de la encíclica, Unum Sin, o sea, con el mismo nombre de la asociación que nombré hace un momento. Esta la hizo el Papa Juan Pablo II allá por el año 1995, a finales del mes de mayo, ¿no? Y bueno, tenemos un poco de literatura al respecto, que en este caso lo voy a pasar por alto porque sería un poquito largo referirnos al texto, ¿no? Pero tal vez por aquí sería importante mencionar pues, que el Papa Juan Pablo II se refiere a la importancia de la unidad que el Señor dio a la Iglesia, y que esa unidad es la que debería procurar abrazarnos a todos. Perdón. Y que si no está en el centro de nosotros mismos, en el centro de todas las comunidades cristianas, pues difícilmente nos podremos unir, ¿no? Es decir, si no está Cristo en el centro de todos, difícilmente va a haber unidad. Y yo diría, pues, difícilmente va a haber presencia del Espíritu Santo, que es el espíritu de santidad de la Iglesia, y el espíritu de comunión. Si no hay comunión, no sé, pensaría que está difícil hablar de presencia del Espíritu Santo, ¿no? Porque el Espíritu Santo es espíritu de unión. Y bien, vamos a hacer otra vez un breve corte, estamos con el tiempo preciso. Y bien, gracias hermana Claudia por acompañarnos, la dejo con una cancioncita para nosotros. Que María tuvo más hijos, lo dicen los protestantes. Con esta y otras mentiras ganan a los ignorantes, no entienden las escrituras y se dicen estudiantes. No quieren o no lo entienden los hermanos separados. Que hermano tiene en la Biblia distintos significados, tío, sobrino y hermano, amigo y hasta paisano. Así es, María es nuestra madre y es madre de Jesús
eso, al no tener más hijos, la entregó a Juan. Cada uno representa a San Juan, por eso tenemos que cuidarla. En la Biblia se mencionan los parientes que tenía. Si fueran hermanos carnales, seguro que lo diría. Dice hermanos de Jesús, pero no hijos de María. La Biblia es muy clara. Capítulo 19 del Evangelio de Juan. 25 al 27 estos versos aclararán que por no tener más hijos Jesús se la encarga a Juan. Muy bien, después de haber disfrutado de esta linda canción con la hermana Claudia, eso, Néstor, un aplauso para la hermana Claudia, que nos siga acompañando cada programa. Bueno, algo más que tenías que agregar, Néstor. Tenías ahí una información muy, pero muy interesante. Gracias, muchas gracias. Sí, vamos a ver un poquito en la Biblia cómo es que Jesucristo quiere la unidad, quiere el ecumenismo, ¿verdad? Vamos a ver. En Juan 17, en Juan capítulo 17, versículo 21 al 23, dice, para que todos sean uno. Jesucristo quiere que seamos uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti. También que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. O sea, Jesucristo está diciendo, ¿verdad? Que todos sean uno. Uno en Él, ¿verdad? Así como Él es uno con el Padre. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. Mire, recalca, a cada momento recalca, que quiere que todos seamos uno. Uno en Él, como Él es uno con el Padre. Y el mundo conozca que tú me has enviado y que lo has amado a ellos como me has amado a mí. Vamos a Efesios 4:3. Efesios 4, versículos 3 y 4. Poniendo empeño en conservar la unidad del espíritu. Está hablando de una unidad, ¿verdad? Con el vínculo de la paz. Tiene que haber paz. Cuando encontramos la unidad, hay paz. ¿Por qué? Porque somos una sola iglesia, un solo cuerpo. En el 4 dice, un solo cuerpo y un solo espíritu. Como una es la esperanza a la que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. No puede ser dividida la iglesia. No puede ser dividido el cuerpo de Cristo, como decíamos en las intervenciones anteriores, el desgarramiento de la iglesia, del cuerpo de Cristo, ¿no? En Colosenses 1:24 dice, ahora me alegro por los padecimientos, dice San Pablo, ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y complete en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia, ¿no? Mire, comparemos Efesios 4 y Colosenses, ¿no? Dice un solo cuerpo y un solo espíritu, ¿verdad? Y en Colosenses dice en favor de su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia, ¿verdad? Todo lo que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Todos debemos ser uno solo. No puede haber la división. Vamos a ver la división de la iglesia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la división de la iglesia? ¿Qué es la división del cuerpo de Cristo? En realidad es la división del cuerpo de Cristo y los protestantes no quieren aceptar eso, porque ellos empezaron toda esta división. En 1 Corintios, del 1 al 10, dice, os conjuro, hermanos, dice San Pablo, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que tengáis todos un mismo hablar. O sea, que todos
tengan una misma, o sea, todos hablen lo mismo, ¿verdad? No que el uno, no que yo creo solamente en Cristo. Yo no creo en ese bautismo de los niños, yo no creo en... Y no hay entre vosotros divisiones, ¿no? Las divisiones que hay, ¿no? Porque no, es que, ¿para qué van a celebrar el cura? Dicen los protestantes, ¿para qué van a celebrar los curas? Los curas son hombres pecadores, que por aquí, y no saben lo que dicen. Antes bien, estéis unidos en una misma mentalidad y en un mismo juicio. Porque, hermanos míos, estoy informado de vosotros por los de Cloé, ¿verdad? Está hablando San Pablo, que existen discordia entre vosotros, las discordias, las peleas, ¿verdad? ¿Por qué salen a veces de la iglesia? Porque a lo mejor no les gusta el sacerdote, a lo mejor no quisieron hacer el catecismo, o a lo mejor no tenían para dar lo de la limosna, o decían, no, aquí yo no siento nada, como una vez un amigo me dice, no, aquí en esta iglesia yo no siento nada. No voy a la católica, me voy a la evangélica porque ahí me siento bonito. Entonces, esa discordia, ¿verdad?, tiene que acabarse. Me refiero, dice, a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Ahí se me viene a la mente cuando dice, yo soy mormón, yo soy de José Smith, yo de Apolo, yo soy de Testigo de Jehová, yo de Cefa, yo soy de esas iglesias internacionales, dice qué cosa, yo de Cristo. Entonces, están dividiendo, los protestantes están dividiendo, eso no tiene que estar aquí. ¿Está dividido Cristo? Pregunta San Pablo. ¿Está dividido Cristo? ¿Quién es el que divide? ¿Quién es el que siembra la mentira? ¿Quién es el que? Es el demonio, que desde un principio ha estado presente en la vida de la humanidad. La división de la iglesia es la división del cuerpo de Cristo. En Romanos 16, 17. Sí, os ruego, hermanos, que os guardéis, Romanos 16, 7. Que os guardéis de los que suscitan divisiones y escándalos contra la doctrina que habéis aprendido. O sea, cuando a usted le vayan a tocar la puerta, vengo a hablarle en nombre de Jesucristo, ábrame la puerta. Usted no cree en Dios, pero venga, que un ratito nomás le voy a hablar. No se puede. Ahí está claramente, dice San Pablo, ¿no? Guardéis de lo que suscitan divisiones y escándalos contra la doctrina que habéis aprendido. Vienen con otras doctrinas, vienen los de Testigos de Jehová, vienen con las revistas de Atalaya, con ese poco de revistas que tienen, ¿no? Apartaos de ellos, dice San Pablo. Que se aparten de ellos, definitivamente. Pues esos tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, los que forman otras iglesias, los sectarios, los que dicen que son iluminados por el Espíritu y que tienen que formar una iglesia. ¿Y para qué? Para que llegar a pedir el diezmo a los inocentes, que por medio de suaves palabras y lisonjas seducen los corazones de los sencillos. Esa es la realidad. Usan, dividen la iglesia, usan con excusas que han recibido el Espíritu Santo, que han recibido en un sueño la revelación para engañar a los inocentes. La división de la iglesia es la división del cuerpo de Cristo por falsos profetas. Esto es lo último. Por eso el ecumenismo es necesario. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, hubo también en el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán herejías perniciosas y que negando al dueño que los adquirió, atraerán sobre sí una rápida destrucción. Es aquí lo que les decía, ¿no? Los falsos profetas, los que han fundado las iglesias, las sectas, infinidad de sectas que hay, ¿no? Como ejemplo en Estados Unidos, la cuna de las sectas, hay más de 50,000 sectas en Estados Unidos. Todas por un solo fin, conquistar a la gente inocente para sacarle las plata. Bueno, esa es mi intervención. Muchas gracias. Muy gracias, Néstor, excelente. Gracias por esas citas, muy apropiadas. Sí. Bien, Julita, quedemos con la parte conclusiva para antes de despedir el programa. Claro, la conclusión de todo lo que hemos hablado, ¿sí? Para que
nosotros tengamos este campo abierto, de pronto un poquito más claro con respecto a esto del ecumenismo, que muchas veces pensamos que ecumenismo quiere decir aceptar todos de todos a todo el mundo, y en realidad pues no es así. Vemos que con el Concilio Ecuménico del Vaticano II y el magisterio de Juan Pablo II, el ecumenismo ha entrado definitivamente en la historia de la Iglesia Católica, haciendo de la lucha por la unidad, que es lo más importante, ¿sí? O sea, el ecumenismo lucha precisamente por tratar de conseguir esta unidad entre los discípulos de Cristo, ¿sí? Que es pues, el ideal de nosotros, que sin duda acompañará el futuro de la iglesia durante muchas generaciones, puesto que, como acaba de mencionarnos Néstor, tenemos dentro de la Biblia muchísimas citas en las cuales se nos habla de la unidad, y es Cristo mismo quien nos pide y nos manda a tener la unidad dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia, por supuesto, ¿no? Pues esto de aquí se va a dar a paso lento, muy lento, pero seguro, ¿sí? La Iglesia Católica a nivel oficial está tratando de sanar las heridas del pasado para regresar a la situación del primer milenio. Por esta razón hemos visto en su momento San Juan Pablo II también él pidió perdón por todos las atrocidades que se han cometido en nombre de la Iglesia. Ahora también, pues, nuestro querido Papa Francisco ha hecho lo mismo, ¿sí? Tratar de sanar, de unidad, o de buscar, de conseguir, de lograr esa unidad, sanando las heridas, sanando las ofensas, ¿sí? Y para eso, pues, se hace, pues, estos reuniones ecuménicas en las que se trata de solucionar este problema. Cuando todos los cristianos estábamos unidos bajo la guía del sucesor de Pedro, que es el obispo de Roma, entonces ahí sí éramos un poco más cercanos a Cristo, que eso es lo que no nos damos cuenta, que conforme más nos separamos entre nosotros, entre más grupos sectarios hay, entre más dividimos el cuerpo de Cristo, más nos apartamos de Cristo. Entonces, esto es lo que se trata de buscar, ¿sí? Los católicos ortodoxos, valdenses, luteranos, anglicanos, ¿sí? Reformados, metodistas, todos en realidad, mediante el diálogo, estamos aprendiendo a conocernos mutuamente, a apreciar los valores los unos de los otros, porque en realidad muchas veces no valoramos lo que el otro hace, lo que el otro tiene, ¿sí? Simplemente nos dejamos llevar por emociones y no estamos apreciando, ¿sí? Y en realidad, peor aún, no nos perdonamos y tenemos que aprender a perdonarnos mutuamente y a pedir perdón como verdaderos hermanos, ¿sí? Que es otra de las cosas que muy clara nos advierte y nos dice Jesús en sus enseñanzas. Somos discípulos del mismo Señor, conscientes de la propia y ajena debilidad. Nuestra debilidad es la que debemos de tener presente, porque nadie puede decir yo soy perfecto y el otro es el que está errado, el otro es el que tiene fallas, el otro es el que está equivocado. Yo no tengo defectos y yo tengo la razón. Eso es un gran error y en realidad pues ahí es donde tenemos que tomar conciencia de lo que somos. Pues en realidad esto es un sueño, ¿sí? ¿Y cuándo será realidad este sueño? Solo Dios lo sabe.
Solo Dios sabe. ¿Sí? Será un don de Dios para la iglesia, un signo mesiánico para la glorificación de Cristo el Señor y el despegue real de la misión. Realmente estaremos en ese momento trabajando para Cristo, cumpliendo lo que Él nos dijo. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Ese vayan y prediquen el Evangelio, es vayan y den mi amor. ¿Sí? Y si yo tengo que dar el amor de Cristo, primero debo de tenerlo, debo de sentirlo y llevarlo por dentro, porque nadie puede dar lo que no tiene. Tenemos primero que llenarnos del amor de Cristo para poder dar ese amor de Cristo, ¿sí? Y bueno, como nos dice Juan 17:21, una vez más, así el mundo conocerá que tú me has enviado, le dice Jesús al Padre. ¿Sí? Entonces, espero pues que con esto más o menos ya tengamos el panorama más claro con respecto a lo que es el ecumenismo. Así es, gracias Julita por ese excelente comentario. Nada más a agregar para finalizar el programa, pues el ecumenismo tendrá que darse si hay la opción de que este se dé, pues, sobre bases muy concretas, ¿no? Asimismo, no puede los principios básicos de nuestra doctrina no se pueden negociar. Eso tiene que estar bien claro. Y lo digo para nuestros hermanos, pues, que no nos confundamos en un momento dado. No confundamos también el hecho de intercambiar con otras culturas, con otras creencias, ¿no? Que por efecto de unirnos vayamos a cogerlo algo de lo que practica el otro y ellos tienen que coger algo de lo que nosotros practicamos. Eso se llama sincretismo, ¿no? Y eso es algo totalmente diferente que muchas veces es mal interpretado y confundido. Pero bien, mis queridos hermanos, nosotros no estamos confundidos gracias a la explicación que nos han dado aquí Julita y Néstor y bueno, humildemente este servidor. Que Dios nos bendiga a todos. Nos vemos la próxima semana en este su programa Fe Católica, aquí en Radio Fides Online. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Bendiciones para Un abrazo todos. para todos.